allí en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, entonces. Vamos al capítulo 22. Y vamos a leer texto 54 al texto 62. Amén. Dice la Escritura: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor, la cual damos gracias. Amén. Por esta su palabra. Gloria al Señor. Cuando nosotros miramos este relato bíblico, yo creo que es uno de los momentos más dolorosos en la vida de Pedro. Horas antes, Pedro había asegurado que estaba dispuesto a ir con Jesús a la cárcel, y él fue un poco más allá y dijo que aún hasta la muerte. Pero ahora, frente a una situación de presión, ¿no?, termina negando, como hemos leído, 3 veces que conoce al Señor. El Evangelio de Lucas nos permite ver algo profundamente humano acá. Y es que Pedro amaba a Jesús. Y nadie puede negar esto. Pero todavía él tenía una confianza, podemos decir, excesiva en su propia fuerza. Y esto le fue a jugar una mala pasada. Fíjese que la historia no termina con la negación. Hay un momento que cambia todo. ¿Y por qué cambia todo? Por una mirada. La mirada de Jesús, ¿no? Yo creo que ese encuentro entre la mirada de Cristo y el corazón quebrantado de Pedro nos lleva a una gran enseñanza, y es, hermanos, que el fracaso no tiene por qué ser el final cuando existe arrepentimiento y gracia. Amén. Vamos a los textos. En primer lugar, texto 54. Acá vemos algo interesante, y es que seguir a Jesús de lejos nos hace vulnerables en la vida. ¿Cómo dice el texto? Pedro le seguía, pero ¿cómo? De lejos. Este es el primer detalle que nos tira la palabra del Señor. Después del arresto de Jesús, Pedro todavía lo sigue. Todos sabemos lo que había sucedido. Pero él todavía tiene ese anhelo y ese deseo, y de alguna manera él está siguiendo al Señor. Y esto demuestra algo en la vida de este discípulo muy importante, y es que Pedro no había dejado de amar al Señor. Pero hay una expresión acá, hermanos, que es que revela su problema, y es la frase de lejos.
Esa frase de lejos va a revelar el problema que había en la persona de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro quiere de alguna manera estar cerca de Jesús, pero no quiere estar demasiado cerca como para identificarse con él. Y ahí está el detalle. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la distancia física en ese momento va a reflejar una distancia espiritual. Y esto es una gran realidad espiritual. Nosotros podemos conocer personas que quieren estar con el Señor, que quieren acercarse al Señor, pero la distancia que tienen no es la adecuada. Y es lo que le pasaba a Pedro en ese momento. ¿Por qué? Porque al Señor, hermanos, no hay que seguirle de lejos, hay que identificarse con Él. Y eso era lo que estaba ocurriendo. ¿No es cierto? Y Pedro se da, en ese momento, va a comenzar a suceder varias cosas donde él al final se va a dar cuenta de su situación. Pero esa distancia que él toma es un reflejo de la vida espiritual. Y allí comenzaba a manifestarse ¿bajo qué? Bajo presión. Porque una cosa es creer sin presión y otra cosa es creer bajo presión. No es lo mismo, ¿no es cierto? Y él acá está bajo presión. Todos recordamos que unos momentos antes, él había declarado públicamente su disposición a morir por Cristo. Él lo había dicho, ¿se acuerda? Pero ahora comienza a tomar distancia. ¿Por qué? Porque él comienza a sentir la presión del arresto de su maestro. Y todo el ambiente se pone hostil, se pone peligroso. Y todo el mundo está hablando y está diciendo lo que estaba pasando con el maestro, con Jesús de Nazaret, que había sido arrestado. Ahora, hermanos, aquí aparece una verdad espiritual que es cuando intentamos seguir a Cristo manteniendo distancia del compromiso, porque acá Pedro está tomando distancia del compromiso que tenía como discípulo. Él dijo que él iba a ir con él a la cárcel y hasta la muerte, pero cuando vino la presión, como decimos nosotros, cuando las papas queman, ahí se ve el verdadero discípulo. No cuando Jesús hacía milagros, cuando multiplicaba los panes y los peces, cuando el Señor llenaba la barca, así todos queremos a ese Jesús. Pero ahora él iba a quedar solo. Jesús iba a quedar solo. Y ahí donde había que mostrar que realmente ellos eran discípulos de Jesús. Y Pedro estaba en medio de ese ambiente, pero había tomado distancia. Una distancia física que manifestaba una distancia espiritual. Había tomado distancia de ese compromiso de un momento que le dijo sí al Señor cuando el Señor lo invitó a seguirle. Jesús va a quedar solo. Y hermanos, cuando nosotros miramos esto, ¿qué es lo que ocurre acá en este episodio? Que Pedro, al mantener distancia de ese compromiso con su maestro, hermanos, lo que ocurre es que él queda expuesto a la presión del mundo. Usted y yo, la iglesia del Señor, hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Y eso significa que usted y yo, como iglesia del Señor, asumimos un compromiso. ¿Y cuál es? Es el compromiso de vivir con presión. Porque nosotros vamos a una dirección y el mundo va a otra. Nosotros vivimos de una manera y el mundo vive de otra. Nosotros hablamos de una manera y el mundo habla de otro. Nosotros tenemos ciertos principios y el mundo no tiene o tiene otros. Es decir, hemos decidido tener un compromiso de seguir bajo los valores y los principios de la palabra, pero eso significa vivir con presión.
Y es lo que está viviendo Pedro acá. Y no es lo mismo presión que sin presión. Y el mundo presiona todos los días sobre nuestra fe, ¿o no? Permanentemente, nos desafía a ver si somos fieles, a ver si obedecemos, qué hacemos frente a una tentación, a ver si negamos a Jesús o no lo negamos, si nos identificamos con Él o no nos identificamos. Y este episodio es un reflejo bien claro, hermano, de esa realidad. Cuando mantenemos distancia del compromiso, más vamos a sentir la presión del mundo. Por eso el Hijo de Dios tiene que vivir cerca y bien cerca y identificarse con Cristo Jesús. Porque el mundo va a ejercer su presión, pero usted va a estar fortalecido. No va a estar a la distancia, no va a estar lejos, va a estar cerca. Y eso le va a dar fuerza para continuar adelante. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no podemos vivir una fe secreta. Cuando llega el momento, hermano, de identificarnos con Jesús, no podemos vivir una fe secreta. Pedro quiso vivir una fe secreta en ese momento, ¿no? Porque seguir al Señor implica caminar cerca de Él, aun cuando eso tenga un costo. Y el Señor nos ayuda. Por eso decíamos que seguir a Jesús de lejos nos hace vulnerables. Lo segundo que encontramos aparece en el texto 55 al 57. Y acá surge otra cosa, y es, hermanos, que la presión que él va a sentir va a sacar a luz lo que hay adentro de su corazón. Qué tremendo lo que hace la presión cuando alguien actúa bajo presión, ¿no? Dice que entonces, viéndole una criada sentado al fuego, dice que se fijó en él. Pedro se encuentra sentado allí junto al fuego en medio de quienes habían participado, porque era un grupo de personas que habían participado en el arresto del Señor Jesucristo. Y de pronto hay una mujer que lo ve y lo reconoce. Y dice, también este estaba con él. Y Pedro rápidamente responde, mujer, no lo conozco. Cuando nosotros leemos esto de la boca de Pedro, nos sorprende. Porque si hemos mirado todo el Evangelio y el recorrido que hace, tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesucristo está llegando al final de su ministerio. Entonces hay un recorrido de 3 años con los discípulos. Cuando nosotros miramos ese recorrido de Pedro, todo lo que vivió, lo que leemos en los Evangelios, y cuando llegamos a este punto donde él tiene que identificarse con Jesús y de pronto él dice a esta mujer, mujer, no lo conozco, nos sorprende. ¿Por qué? Porque nosotros rápidamente pensamos en el Pedro que sigue a Jesús y que saca la cara por él en cierto momento y que es el primero en hablar, pero nos olvidamos del Pedro que está siendo formado todavía. ¿Se da cuenta? Mire, el hombre que había prometido morir con Jesús ahora niega ni siquiera conocerlo. ¿Por qué? Porque está bajo presión. Él está bajo presión. Y la presión en él, en ese momento, reveló una debilidad que ni siquiera él todavía comprendía. Porque es el discípulo que, aunque estaba terminando el ministerio del Señor, todavía el Señor no había terminado con él. Por lo tanto, el problema no comenzó aquella noche. La caída visible fue el resultado de una confianza que él tenía en aquellas palabras que pronuncia anticipadamente. No, yo voy a ir contigo a la cárcel, si necesario a la muerte. Y esas mismas palabras lo atraparon. ¿Se da cuenta? Porque era una confianza excesiva en sí mismo. Es decir, yo puedo, yo voy adelante, yo
meto, yo esto, yo lo otro, ¿no? Ahora, hermanos, los momentos de presión no siempre crean nuestras debilidades. Aquí sí apareció, pero muchas veces las revelan también. Y fue lo que ocurrió acá. Por eso, lo que nos enseña este momento en la vida de Pedro es que no debemos confiar demasiado en nuestras propias promesas, porque él le dijo, yo voy, yo hago, yo digo, yo estoy, yo, ¿no? Y yo creo que lo que se necesita es depender diariamente de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apresurado a prometerle cosas a Dios? En el momento de la crisis, en el momento del dolor, en el momento de la enfermedad, si tú me das, si tú me prosperas, si tú me sanas, si soy esto, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto otro. Y si el Señor hace todo y después nosotros no hacemos nada. Porque somos así, el ser humano se olvida lo que hace el Señor. No debería, pero pasa, ¿no es cierto? Bueno, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Porque lo que necesitamos es depender de la gracia del Señor y de su Santo Espíritu. Amén. Ahora, lo otro que nosotros miramos, hermanos, allí en el texto 58 al 60, el tercero que aparece allí, hay fíjese, hay una negación allí que agarra profundidad, podemos decir. ¿Por qué? Porque allí lo que ocurre es que no hay un arrepentimiento inmediato, se prolonga el arrepentimiento. Y al prolongarse el arrepentimiento, ¿qué es lo que pasa? La negación toma profundidad. Dice, y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y aquí vemos que Pedro tiene una segunda oportunidad para reconocer a Jesús, ¿no? Una segunda oportunidad tiene para identificarse con Jesús, pero él vuelve a negarlo. Luego pasa aproximadamente, dice el relato bíblico, como una hora, y viene otro, insiste. Y dice en el texto 59, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y acá aparece un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que los galileos hablaban en arameo. Una gran parte de Judea se hablaba en arameo, pero había una diferencia regionales en el lugar que se pronunciaban ciertas palabras diferentes. Entonces, el dialecto del Galileo era reconocido. Te recuerden que el Galileo no era una persona culta, era gente del vulgo, pescadores, gente rústica, no era gente preparada. Pero así y todo tenían una particularidad. Pero el que era de la casta religiosa, el que era de Jerusalén, lo sacaba al toque cuando hablaba. Inmediatamente sacaba el dialecto, sacaba de dónde era, del lugar donde era. Rápidamente lo dejaba hablar y lo reconocía. Cuando escuchaba un galileo podían identificar de qué procedencia venía. Porque los galileos tenían dificultad ellos para distinguir, para pronunciar ciertas palabras correctamente en el sonido que lo tenía que decir el arameo. Y eso se identificaba claramente. Entonces cuando lo escuchan los de Jerusalén allí hablar, cuando lo escuchan los judíos hablar, le dicen esto. Él quedó expuesto por su manera de hablar. Dice el texto que la manera de hablar lo delataba. Es decir, lo decía de dónde era. Mateo, por ejemplo, hablando del mismo episodio, dice, tu manera de hablar te descubre. ¿No? Tu manera de hablar. Lo que él pronunciaba estaba diciendo que era Galileo y todos sabían que los discípulos de Jesús eran de Galilea. ¿No? Aparte que si alguno lo había visto con él. ¿No? Ahora, Pedro, ¿qué hace? Responde nuevamente. Hombre, no sé lo que dices. Versículo 60. Fíjese,
3 oportunidades y 3 negaciones. Ahora, hermano, cada respuesta de Pedro profundiza la contradicción entre lo que Pedro había prometido y lo que ahora estaba diciendo. Por eso dije al comienzo que cuando la negación, cuando el arrepentimiento no es inmediato, la negación se hace más profunda. Es como que usted quiere tapar una mentira con otra mentira y se mete más en el pozo. ¿Cierto? Y es lo que le está pasando acá a Pedro. Y él dice, hombre, yo no sé lo que dices. Y entonces dice la palabra que finalmente, mientras él todavía estaba diciendo eso y hablaba, ¿qué pasó? Dice que el gallo cantó. ¿Y qué señala esto? Que las palabras de Jesús se cumplen. Las palabras de Jesús se cumplen, hermano, y se cumplió exactamente. Y Pedro descubre que la advertencia de Cristo era verdadera y que su propia, fíjese, su propia seguridad había sido insuficiente. Es como dicen los muchachos, quedé regalado. Porque dije que voy a la cárcel, que voy a la muerte, que voy contigo, que todos te van a dejar, yo no te voy a dejar, yo estoy acá, y lo negué no una vez, 3 veces. O sea que dije todo lo contrario de lo que había prometido. Eso nos recuerda algunas cosas. Que el Señor nos ayude, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando dejamos de depender de Cristo, nuestra confianza en nosotros mismos puede llevarnos más lejos todavía de lo que jamás imaginamos. Si yo dejo de confiar, si yo dejo de depender, si yo dejo de creer, porque pienso que yo puedo en mi fuerza, en mis capacidades, en lo que yo hago, en esto, en lo otro, cada vez voy a estar más lejos del Señor. Y es lo que está viviendo Pedro. Ahora, hermano, nunca nosotros debemos pensar, yo jamás haría eso. Porque fue lo que dijo Pedro. No, todos te dejarán, yo no. No podemos decir eso jamás. Mejor podemos cambiar y decir, Señor, que tú puedas sostenerme para poder serte fiel. Que tú puedas sostenerme para que yo pueda mantenerme fiel a ti y a tu palabra. Amén. Y Dios nos va a ayudar en esa petición. Amén. Mire, el texto 61 va a reflejar y a mostrar algo sumamente importante. Allí aparece la mirada de Jesús, ¿no? Y esa mirada de Jesús puede convertir, mire, una caída, una negación en este caso, en el comienzo de la restauración. Dice el texto 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Qué imagen esta, ¿no? Qué imagen. Porque claro, el Señor estaba arrestado, estaba en un patio y todos estaban allí alrededor del fuego, Pedro el que se estaba metiendo, todos estaban, el Señor parado allí, lo habían castigado, blasfemado, bueno, todo lo que usted sabe que encerró el arresto de Jesús. Y él estaba allí parado, y mientras se desarrollaba todo este diálogo que nosotros miramos en la palabra, y en ese momento que Jesús lo niega la tercera vez, que todavía está hablando y que el gallo canta, dice que el Señor miró a Pedro. Yo creo que esto es uno de los momentos más conmovedores del relato. Porque yo creo que esa mirada taladró a Pedro, ¿no? Vio que hay miradas y miradas, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño y estábamos en alguna casa ajena o algo, nuestra madre nos miraba, no hablaba. Cuando nosotros queríamos incurrir en algo como niño, ¿vio? Miraba.
enseguida volvíamos. La mirada habla mucho, ¿no? Por supuesto que previamente había habido una conversación, por eso la mirada. Lo mismo pasó acá. ¿Había habido una conversación del maestro con sus discípulos? Claro que sí. Y Jesús le había señalado ciertas cosas, es decir, Jesús que conocía lo que había más adelante, Pedro no, pero Jesús ya conoce el futuro, conoce lo que nosotros vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, lo que vamos a prometer, lo que no vamos a prometer. Él lo sabe, porque Él es Dios. Y había tenido una conversación con Él. Y entonces el Señor mira, después que el gallo canta, el Señor miró a Pedro. ¡Qué tremendo! No precisa pronunciar palabras, lo mira. Una mirada. Inmediatamente dice la palabra que lo que ocurrió, la memoria de Pedro, como un disco duro, comenzó a buscar. Comenzó a volver. Y dice la palabra que él se acordó inmediatamente. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora, hermanos, la mirada de nuestro Señor Jesucristo y la mirada de Jesús a Pedro allí no puede entenderse como una mirada de desprecio jamás. No es esa la mirada de Jesús. No es una mirada acusadora, no es una mirada condenatoria la de Jesús. Es la mirada del Señor que conoce el corazón de Pedro. Que Él no se quedó con las palabras de Pedro, porque Él conoce al discípulo que está formando. Él conoce al discípulo que llamó. Él sabe que Pedro era apresurado al hablar. Él conoce el corazón, pero sabe que Pedro lo ama. Pero sabe que tiene que formarlo, que tiene que enderezarlo, que tiene que educarlo, que tiene que corregirlo, que tiene que guiarlo. Porque él conoce que Pedro es sincero, que sacó una espada por querer defenderlo y le cortó la oreja a una autoridad. Y Jesús sabe lo que hay en el corazón de Pedro. Pero le dice, no es por ese camino. Espera un momento, conozco tu corazón, pero tus acciones no son correctas. No es el camino, porque lo está formando a Pedro. Y hermano, el Señor no terminó con nosotros, ¿no es cierto? Mientras estemos en esta tierra, Él nos está formando. Está trabajando en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras áreas. No terminó todavía con nosotros el Señor, ¿no es cierto? Él conoce el corazón de Pedro, pero no ha terminado con él. Y no ha terminado con nosotros tampoco. Cristo había dicho antes, recuerde lo que le dijo a Pedro. En el capítulo 22 y 32, Él le dice a Pedro, yo he rogado por ti, ¿se acuerda? Que tu fe no falte. Jesús se lo dijo a Pedro. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Pedro cayó allí, pero la intercesión de Jesús seguía sosteniéndolo. ¡Qué tremendo! Es verdad, Pedro lo había negado y había caído varias veces, pero eso que Jesús le dijo, yo he rogado por ti, esa oración intercesora todavía estaba delante del Padre. Por Pedro. Gloria a Dios. Mire el amor del Señor, ¿no? Hermanos, la mirada de Cristo acá no solo revela nuestro pecado, también nos conduce al arrepentimiento y a la restauración. Y esa mirada es la mirada del Señor Jesucristo allí. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros descubrimos nuestra debilidad, no debemos huir de Cristo. No. Cuando nosotros descubrimos nuestra debilidad, debemos correr hacia Él. Ese es el camino. Hay que ir al Señor siempre, hay que buscar su presencia. ¿Por qué? Porque su gracia es mayor que nuestro fracaso. Amén. Siempre. Esa es la realidad. Amén. Mire,
El relato bíblico termina de una manera extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a hablar del verdadero arrepentimiento que produce quebrantamiento. Hace todo el recorrido la descripción bíblica, ¿no? Desde las promesas que no se cumplen hasta un quebranto realmente genuino. Dice el texto 62, y Pedro saliendo fuera, ¿qué cosa? Lloró amargamente. Ese llorar amargamente lo vuelve en sí. Es decir, lo coloca en su realidad espiritual. Eso cuando él escucha y recuerda lo que el Señor le había dicho, ese quebrarse de él, ese volver en sí lo que le pasó al hijo pródigo, lo mismo, ese llanto de Pedro lo vuelve a ubicar en el lugar en el cual él está ahora espiritualmente como seguidor de Jesús. Por eso él llora, porque él se da cuenta de lo que hizo, se da cuenta de que le falló a su maestro. Él se da cuenta que sus palabras cayeron por el piso. Él se da cuenta que su maestro tenía razón en lo que le dijo. Y ni él mismo podía creer lo que había pasado, porque seguramente Pedro sabía lo que él podía hacer, pero terminó haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque más adelante en las cartas nosotros encontramos que dentro de nosotros hay una ley, que es la ley del pecado. Que cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Termino haciendo el mal, dice Pablo, ¿no? Y eso era lo que estaba ocurriendo. Y entonces dice la palabra del Señor que él sale despavorido afuera y llora amargamente. Acá no encontramos un simple remordimiento por haber sido descubierto. Acá la palabra es profunda y habla realmente de un quebrantamiento real, sincero, genuino y profundo. ¿Por qué? Porque allí, en ese momento, Pedro comprende que ha fallado. Precisamente en aquello que él había prometido que jamás haría. ¿Vio? Lo opuesto. Entonces, hay algo muy importante que surge en el relato bíblico. Que las lágrimas de Pedro no serían el final de la historia. Y esto es lo importante de la palabra del Señor. Amén. Mire, después de la resurrección, Jesús lo va a buscar. ¿Se acuerda? Y lo restaura. Lo bendice y lo restaura. Por allá por el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y el mismo Pedro que negó al Señor, posteriormente, es el hombre que va a anunciar públicamente a Cristo delante de multitudes. Es el mismo hombre. Pero se había generado en él todo un proceso, una formación y un cambio. Y hermanos, la gracia transformó su fracaso en una experiencia de humildad y dependencia. Porque si Pedro, como era Pedro y todos son únicos como persona, y acá se habla de Pedro, no del resto de los discípulos, sino él vivió esto, porque él es único como cada uno, si él no hubiese vivido esa experiencia, él seguramente no hubiese crecido en esa área, ni hubiese entendido algunas otras cosas y dependencia del Señor. Ahora, hermanos, la realidad es que el fracaso puede convertirse en un lugar de restauración cuando nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Amén. Esa es la realidad que marca la palabra del Señor. Hermanos, hay algo que tenemos que tener presente según la Escritura. Y es que no debemos permitir que la culpa nos aleje de Dios. Ninguna culpa. Al contrario, hay que acercarse a Dios. Permitamos que el arrepentimiento nos acerque nuevamente a su gracia. Amén.
Fíjese que Pedro había dicho, Señor, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero cuando llegó la prueba, su valentía desapareció. Y quizás alguno diga, bueno, yo nunca negaría al Señor. Pero este pasaje, fíjese, nos enseña a no confiar en nosotros mismos. No confíe en usted mismo. Porque podemos tener muy buenas intenciones. Podemos amar sinceramente a Cristo. Podemos hacer grandes promesas. Pero, hermanos, necesitamos diariamente la gracia de Dios para permanecer firme. La gracia de Dios para poder permanecer firme. Pedro cayó, pero entonces ocurrió algo maravilloso. ¿Qué fue? Jesús lo miró. Maravilloso Jesús. Siempre nos mira Jesús. Siempre nos mira. Siempre nos mira. No fue la mirada de un enemigo, fue la mirada del Salvador que ya había orado por él, ¿se acuerda? Ya le había dicho, voy a rogar por ti. Y aquella mirada quebró el corazón de Pedro. Fue una mirada que taladró a Pedro en ese patio lleno de gente. Pero la mirada fue hacia él. Y claro, no pudo contener sus lágrimas que comenzaron a correr, pero esas lágrimas no era el final, era el comienzo, hermano, de su restauración. Y quizás usted y yo hemos fallado y podemos fallar. Quizás alguna vez hemos negado con palabra o con hecho decir que creíamos en el Señor. O quizás tuviste miedo de identificarse con Cristo en algún momento. Bueno, no hay que huir de la mirada del Señor. Amén. Lo importante es que el Señor nos confronte. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque cuando la palabra nos confronta, cuando el Señor nos confronta, cuando el Señor nos mira de frente, es cuando viene el sacudón. Es cuando nos despierta. Es cuando nosotros volvemos en sí y decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué hice? Es ese sacudón que nos va a restaurar, que nos va a bendecir, que nos va a enfocar, que nos va a dar dirección a la vida, que nos va a restaurar, que nos va a levantar y que nos va a impulsar con una nueva visión. La confrontación de la mirada de Jesús. La confrontación de la palabra. Mire, hermano, toda la palabra en su esencia es bendita en sí misma. Por lo tanto, esta palabra puede ser dura, puede ser cruel en el momento que la reciba, porque capaz que no es el mejor momento de mi vida, pero al final esa palabra va a ser el recorrido y el destino final es bendición para mi vida. Será bendición para mi vida. Y eso fue lo que ocurrió. Amén. Que el Señor nos ayude, amén. Gloria a Dios. No tenemos que huir de la mirada del Señor. El Señor nos mira, nos confronta, nos perdona, nos restaura y nos vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque, hermano, la gracia de Dios no dice que nunca caeremos. La gracia de Dios no dice que nunca fracasamos. La gracia de Dios no dice eso. ¿Cierto? Nos recuerda. La gracia de Dios nos recuerda cuando caemos. Nos recuerda cuando erramos. Pero Cristo todavía nos puede levantar. Y eso fue lo que pasó. Mire, aquella noche Pedro salió llorando. Pero un día él volvería a ponerse de pie para predicar delante de miles. Y en su primer predicación, más de 3.000. El mismo hombre, el mismo. ¿Por qué? Porque eso hace la gracia. La gracia. El amor de Dios. Y hermano, muchas veces la caída por lo general es dolorosa, pero no tiene por qué ser definitiva. Lo importante es volver al Señor con un corazón arrepentido para que la gracia todavía, hermano, puede tener una historia que escribir.
con nuestras vidas. Amén. Eso es la gracia del Señor. Por eso, hermano, vamos adelante confiando en el Señor. Amén. El Dios de toda gracia, dice una alabanza, ¿no? Es el que nos sostiene, nos bendice, nos perdona y nos levanta y nos impulsa para decirnos, todavía hay camino para recorrer. Hay que enfocarse, hay que buscar al Señor, hay que depender de Él y hay que ser fieles cuando prometemos al Señor. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar en esta tarde.